Hay cosas en la vida que cuando se repiten lo suficiente, cuando las hacemos frecuentemente, llegan a convertirse en algo que hacemos de manera automática. Por ejemplo, cuando manejamos largas distancias, ya después de 2 horas hay un momento donde el cuerpo empieza a manejar y la mente se va por otro lado. ¿No les ha pasado? Y avanza uno y dice, wow, ¿cómo llegué aquí? Si yo estaba pensando en las cosas que tengo que hacer en la casa. Y si a ustedes no les ha pasado, es solo a mí y yo soy un peligro en la calle, entonces cuando me pasa eso. Otro ejemplo puede ser la bicicleta. Cuando andamos en bicicleta ya no pensamos derecha, izquierda, agarre la manivela duro. No, con el tiempo es algo que se hace de manera natural, automática, por inercia casi. En mi caso, últimamente también he considerado cómo el inglés, después de uno hablarlo por bastante tiempo, llega un momento donde tal vez ya no es tan intencional el esfuerzo, sino que sale más natural. Y ahora que mis hijos ya están creciendo y hablan un poco de inglés en la casa, me doy cuenta que a veces sin querer queriendo les hablo en Spanglish o una frase en inglés para allá, y mi esposa me dice, hey papi, tenemos que mantener el español para que aprendan en la casa. Y wow, perdón, ni me di cuenta de cómo pasó eso, porque cuando agarramos algo y nos acostumbramos, muchas veces lo hacemos de manera automática. Pero lastimosamente muchas veces sucede lo mismo o puede suceder lo mismo espiritualmente hablando. Muchas veces podemos pasar años en la iglesia o tal vez crecimos en una iglesia o nuestros papás siempre fueron cristianos o tal vez hemos venido por muchos años a servicios dominicales, a estudios, y puede llegar el momento donde si no somos cuidadosos lo hacemos por rutina y perdemos el significado, el peso de lo que hacemos. Nos desconectamos de lo valioso, lo relevante que es lo que hacemos como iglesia, bien sea reunirnos como su pueblo, bien sea adorar juntos, bien sea celebrar los bautismos, o específicamente vamos a hablar hoy de tomar la cena del Señor. Y podemos tomar la cena del Señor o reunirnos como iglesia perdiendo la reverencia que amerita por el peso y el significado que encierra. Y eso es precisamente lo que está sucediendo en 1 Corintios 11, versículo 17. La iglesia de Corinto se había acostumbrado a hacer sus actividades religiosas y las empezó a hacer como casi que por tradición. Y encima de eso adoptaron prácticas de la cultura, de la sociedad, e empezaron a involucrar cosas de la cultura grecorromana. Entonces resulta que en la cultura grecorromana había un montón de banquetes o festines, particularmente en la sociedad alta. Entonces esta sociedad alta tenía estos festines, estos banquetes donde invitaba obviamente a la gente de ese estatus, de esa influencia, y estos banquetes se dividían en dos. Había un momento de la comida principal, pero venía seguido de un tiempo de conversación, de entretenimiento, de bebida. Y resulta que entonces la iglesia de Corinto casi que parecía un evento grecorromano, un banquete grecorromano. Se reunían, había una comida donde adivine quiénes llegaban, los de la clase alta, los que estaban trabajando llegaban después. Y entonces, ¿qué pasaba? Después de la comida principal, uno que otro rito religioso, y con eso ya lo llamaban una reunión de iglesia. Pero Pablo está diciendo, no. ¿Qué pasa? Eso que ustedes hacen, que creen que es la cena del Señor, esa no es la cena del Señor. Yo no sé ustedes qué están pensando que están haciendo, pero la cena del Señor es algo completamente distinto. No es un banquete grecorromano con unas chispitas de religiosidad por aquí y por allá. Ustedes están engañados, han perdido el significado y el peso de lo que están celebrando. Lo están haciendo de manera automática, sin darse cuenta. Han caído en la inercia y han olvidado el peso y el significado de lo que hacen. Entonces, antes de entrar en el texto, yo quiero darte una pregunta para que estemos meditando. ¿Será que lo mismo nos pasa a nosotros? ¿Será que en tu caso también participas de eventos religiosos, aún vienes a la iglesia o estudios, pero lo haces por tradición, lo haces por religiosidad, lo haces automático, lo haces por inercia y has perdido el significado y el peso de lo que estamos celebrando? Esa es la pregunta que quiero que tengamos en mente mientras estudiamos este texto. Versículo 17, iniciamos en el versículo 17 del capítulo 11, donde Pablo dice lo siguiente: en las siguientes instrucciones
no puedo elogiarlos, dice Pablo, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Entonces Pablo inicia este argumento con palabras fuertísimas. Él dice lo siguiente: cuando ustedes se reúnen en iglesia, ¿saben qué es lo que está pasando? Están haciendo más daño que bien. Las reuniones de la iglesia que deberían edificar el cuerpo de Cristo, los creyentes que deberían fortalecer a la iglesia, en lugar de eso, cuando ustedes se reúnen, lo que están haciendo es causando daño. ¿Por qué? Recordemos, estos banquetes grecorromanos, la iglesia no se reunía en un edificio como este, probablemente se reunía en una casa grande de los miembros más adinerados. Entonces estas familias invitaban y sus amigos se reunían primero, se comían todo lo que había disponible y cuando los demás, los más desprotegidos, los pobres, los vulnerables, llegaban después del trabajo, ya no había que comer. Y comían las sobras. Y encima de eso probablemente ya no había espacio adentro en la sala de comida y tenían que comer afuera. Y estaban siendo separados, estaban siendo excluidos. Y Pablo dice, eso termina siendo una reunión elitista de la ciudad de Corinto. Y cuando hacen eso, están causando daño en otros creyentes. Están lastimando a otros creyentes. ¿Por qué? Porque esta élite de estatus social alto habían pensado que todo se trataba de ellos y habían orientado estas reuniones en torno a sus gustos, a sus preferencias, y se habían olvidado que esta reunión no era de ellos, era del Señor. Entonces escucha la ironía. Esta reunión establecida por el Dios de justicia y amor estaba siendo tratada con injusticia y discriminación. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes están haciendo una reunión del Dios de justicia y amor y están tratándose entre ustedes con injusticia y discriminación. Eso, iglesia de Corinto, eso causa daño. Eso causa daño. Pero aún en esta situación lamentable, Dios está orando y los versículos nos dicen que esta división que se produce por el egoísmo de estos miembros de la iglesia, a la vez obra en el propósito de Dios para que sea claro y se divida quiénes son aprobados por Dios y quiénes no. Entonces, ¿cómo son los aprobados por Dios? ¿Los que tienen estatus, influencia, riquezas, casa grande? No. ¿Quiénes son los aprobados por Dios? Aquellos que aman a Dios y aman a los demás. Entonces, cuando estos tienen esta actitud discriminatoria, evidencia quienes sí están siendo aprobados por Dios, quienes agradan a Dios, quienes piensan en Dios y en los demás y quienes piensan solo en sí mismo. Y eso es interesante porque sale a la luz o nos recordamos de que el mundo ve las cosas diferentes a como Dios las ve. El mundo usualmente le da valor a las personas por su estatus, por su riqueza, por su cuenta bancaria, por el carro que maneja, por su apellido, por su posición en el trabajo. Pero Dios no ve nada de eso. Dios ve el corazón. Y Dios, las Escrituras nos dice que Él ama al humilde, pero desprecia al orgulloso. Desprecia al egoísta. Entonces yo quiero preguntarte, cuando pensamos en cómo nos tratamos entre nosotros, ¿la manera en que tratas a los demás refleja el corazón de Dios, misericordioso, compasivo, paciente, amable? ¿O como tú tratas a los demás, causa daño a los demás, causa daño a la iglesia? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y a la vez quiero abordar brevemente a todas aquellas personas que sé que están aquí sentadas, que han experimentado daño en la iglesia. Han experimentado daño, heridas, decepción dentro de la iglesia, bien sea porque alguien te trató de una manera irrespetuosa, despectiva, bien sea por injusticia misma, bien sea por algún desprecio. Yo quiero recordarte primero que todo que ese no es el propósito de Dios para la iglesia. La iglesia es un lugar de amor, de compasión, de verdad. Pero ese no es el plan de Dios, que seas dañado en la iglesia, y por eso vemos a Pablo abordando este tema. Pero a la vez te quiero recordar que ese pecado de otra persona que causó heridas dentro de ti nos recuerda que seguimos necesitando de Dios. Y que el pecado sigue presente aún en todos aquellos que estamos siendo transformados. Y con eso mi tercer punto para ti es retarte a que no te quedes estancado en la herida.
Es porque si no tratas la herida, eso te va a alejar de Dios, a alejar de su iglesia, te vas a aislar. En lugar de eso, pídele a Dios valentía para abordar la herida, para tener conversaciones y ir a esa persona que pedirle perdón o compartir cómo te sientes o hablar con un líder, pero no dejar que ese daño nos aísle y nos mantenga estancados. Entonces, si estás herido por esta iglesia, por otra iglesia, quiero preguntarte, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que eso te aleje y te aísle? ¿O vas a confiar en Dios y tratar esa herida y entregarla a Él? La iglesia de Corinto no están haciendo bien, se están haciendo un daño más bien. Y Pablo está hablando de eso. Versículo 20 dice, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Pablo está hablando de manera muy fuerte. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. Miren los contrastes. Unos no tienen nada y otros tienen de más. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios? Esas son palabras serias. ¿Ustedes quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres por ser tan egoístas? ¿Por ser tan ensimismados? ¿Qué se supone que debo decir? Dice Pablo. ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Entonces Pablo elabora y continúa esta idea de división en la iglesia. Esta división que se aprecia a los que buscan agradar a Dios y los que buscan agradarse a sí mismos. El primer punto dice, los que están tratando de nada más buscarse a sus propios intereses, a ellos no les interesa la cena del Señor. Ellos están ahí porque sí, pero ellos solo están pensando en sí mismos. Estas personas, escucha esto, están tan enfocados en sus propios intereses que eso absorbe toda su atención y los deja incapaces de interesarse en algo más, en nadie más. Yo creo que ahí tenemos que hacer una pausa. ¿Te has encontrado en una posición en la que estás tan absorbido en tus planes, tus negocios, tus to-dos, todo lo que tú tienes que hacer, que eso te absorbe de tal manera que no tienes margen o espacio para pensar en alguien más? Esa no es una actitud cristiana, vivir tan encerrados en nuestra burbuja. Pablo está hablando de eso. Están los que no les interesa y están los que sí les interesa y por eso están compartiendo. Dice que están esos que se apresuran a estar primero en la fila para comer ellos primero y que no les importa a los demás y que solo piensan en ellos, resultando en embriaguez y en excesos de comida, porque solo piensan en sí mismos. O están los que comparten, los que piensan en los demás. El mismo texto nos dice que están los que deshonran a la iglesia, palabras mayores, al avergonzar a los pobres y desprotegidos, o están los que honran a la iglesia al ser compasivos y generosos. Entonces Pablo está diciendo esto, iglesia, la actitud de ustedes debe ser diferente. No se pueden comportar como los otros de la cultura de afuera, el resto de ciudadanos de la ciudad de Corinto. Como ustedes se tratan debe contrastar en cómo se tratan los de afuera. Ustedes tienen que vivir con un corazón separado para Dios, que lo ame a Él y que ame a los demás. Tal vez una imagen que nos pueda ayudar a entender esto. Imagínense una reunión familiar en Navidad. Y entonces en esta reunión familiar es una reunión grande y viene gente volando de otros países, del país que usted sea, de Colombia, México, vienen gente, todos tienen visa, se reúnen aquí, gente volando de otros estados y es una gran reunión y usted pasó cocinando la comida que a usted más le guste para Navidad, tamales, arroz con lo que sea, todos tenemos un plato de arroz con algo y estamos haciendo eso y de repente es la hora de la cena. Pero hay quienes dicen, no, yo no voy a comer, me voy a quedar afuera. O otros vienen y agarran un poquito y se van a la sala a ver televisión. Y otros vienen y comen un montón. ¿Y qué pasa? Técnicamente es una reunión familiar. Volaron de todos lados para estar juntos. Pero en realidad la familia desapareció de la mesa. Cada quien está por su lado. Realmente no conversaron, no dieron gracias, no contaron historias, no se rieron, no se abrazaron, no estaban juntos. Esto es lo que está pasando en la ciudad, en la iglesia de Corinto. Tenían el pan, tenían la copa, tenían una reunión religiosa, pero habían perdido la comunidad. Y Pablo dice, eso no es la cena
del Señor. Puedes tener los elementos correctos, pero perdiste el significado, perdiste el peso, se te olvidó qué es lo que estás haciendo. Y Pablo les está diciendo, si ustedes conocen a Cristo y han rendido su vida a Él, deberían imitarlo, al ser servicial, al esperar a otros, al amar a otros. ¿Dónde dejaron el evangelio? Amar al Señor tu Dios, amar a los demás como a ti mismo. ¿Qué estamos haciendo? Pueden sentir la tensión de Pablo. Es como que, ¿qué les pasó? Eso no es lo que tienen que hacer. Están haciendo todo lo opuesto. Y a continuación Pablo viene y aborda y explica el peso y el significado de lo que están celebrando. Versículo 23. Dice lo siguiente. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. Pablo le da peso a lo que está por decir al recordar que esto no se lo inventó él, sino que viene del Señor Jesucristo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Pablo define el significado y la importancia misma de esta práctica inaugurada por el Señor mismo. Y yo quiero que nosotros recordemos este momento, nos transportemos tal vez algunos días antes de la última cena cuando Jesús da estas instrucciones. Y recordemos, Jesús no avanzó hacia Jerusalén arrastrado por las circunstancias. Los propios discípulos le decían, no vayamos, ahí nos quieren arrestar, mala idea. Jesús no fue por circunstancias, Él fue sostenido por la voluntad inquebrantable del Padre, con una misión en mente. Mientras entraba a Jerusalén lo recibían con palmas, recibiendo a un rey, sin comprender que también estaban recibiendo al Cordero de Dios. Le abrían un camino a aquel que no venía a conquistar con espada, sino a vencer por medio de su sacrificio. Le daban la entrada a aquel que no venía a tomar un trono terrenal, un trono en el Imperio Romano, sino que venía a ceñirse la cruz como su corona. Y en medio de todo esto, Jesús se sienta con sus discípulos. Y en el Evangelio de Lucas encontramos que dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús en medio, Él sabe lo que viene, Él sabe lo que le espera, Él sabe que está cumpliendo el plan perfecto del Padre y dice, ¿cuánto deseaba? En el griego significa deseaba con mucho deseo. Está usando la palabra para enfatizar su anhelo para celebrar esta reunión. ¿Y por qué? ¿Por qué está anhelando esto? Porque esta no es una cena más. Es un momento clave en el plan de redención. Allí toma el pan, que sería su cuerpo entregado por ellos, la copa, anunciando un nuevo pacto que sería posible por medio de su sangre. Y en ese instante, el cielo y la tierra parecen contener el aliento. Invaden silencio porque lo que allí se instituye no es una tradición más, no es un memorial, es un pacto eterno, no sostenido por el frágil mérito humano, sino un pacto sellado en la firmeza inquebrantable de su gracia. La muerte de Jesús no sería un accidente, sino la victoria decisiva, no el final de la historia, sino el comienzo de una esperanza indestructible en aquel que no solo murió, sino que prometió volver. Y Pablo dice, ¿entienden ahora sí lo que les digo? Esto es lo que estamos celebrando, la gracia de Cristo, su sangre siendo derramada, un nuevo pacto para nosotros por medio de la fe, esperanza de vida eterna, anhelo de que Él vuelva para cumplir su palabra. Todo eso estamos celebrando y ustedes solo se están enfocando en la comida, peleando unos con otros, despreciando al pobre, haciendo todo esto como una fiesta pagana, grecorromana y olvidaron el peso y el significado de lo que estamos celebrando. Entonces, de esos versículos que acabo de leer, tomamos mucho de lo que creemos de la cena del Señor y podemos desengranar y desmenuzar muchas cosas, pero me gustaría que hoy al menos meditáramos en dos ideas claves.
en memoria de Él y hasta que Él vuelva. En memoria de Él y hasta que Él vuelva. ¿Te has puesto a pensar en lo importante que es para nosotros recordar? Es importantísimo recordar porque se nos olvidan muchas cosas. Y todos los esposos dicen amén. Muchas veces vamos al súper por una cosa y volvemos a la casa con todo menos esa cosa por la que fuimos al súper. ¿Por qué? Porque somos seres limitados. Limitados por tiempo, solo tenemos 24 horas al día, no podemos hacer más de lo que ese tiempo nos permite hacer. Limitados por espacio, no podemos estar en 2 o 3 lugares a la vez. Limitados por atención, solo podemos fijar atención en una cosa, tal vez alguno aquí 2 o 3 a la vez. Yo no puedo, solo puedo hacer una cosa a la vez. Y Dios sabe que esa es nuestra condición. Y Cristo mismo entonces instaura este momento en donde centramos toda nuestra atención. En la cena del Señor centramos nuestra atención mental, pero a la vez centramos nuestra atención física por medio de nuestros sentidos. Y donde en comunidad, colectivamente, fijamos toda nuestra atención, todos nuestros sentidos a mirar a la cruz y recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Al triturar el pan en nuestra boca, estamos considerando el cuerpo de Cristo siendo molido, destruido como sacrificio, su cuerpo siendo entregado, azotado, clavado en nuestro lugar. Estamos consumiéndolo a Él, a la vez siendo recordados de que Él es el pan de vida que sacia nuestra hambre, de que Él va a proveer alimento en cada momento de nuestras vidas, de que ya lo tenemos a Él, de que lo tenemos todo, de que el Dios del universo vino y se entregó en nuestro lugar y está con nosotros hasta el final. Al tomar el vino estamos considerando su sangre siendo derramada. La sangre, el creador del universo, encarnado en hombre, siendo desangrado por amor. Recordamos el precio de nuestra salvación. No fue gratis. Alguien tenía que morir. La paga del pecado es muerte y Cristo Jesús murió en tu lugar. Contemplamos nuevamente la severidad de nuestro pecado al tomar esa copa. Nuestro pecado no es un juego. Alguien tuvo que pagar. Y al tomar esa copa estamos celebrando este nuevo pacto por medio del sacrificio de Cristo, donde podemos acercarnos a Dios y llamarle Padre, donde tenemos acceso a Él, donde tenemos una eternidad con Él. Y mientras tomamos la copa, adoramos a Él por hacer esto posible y exaltamos su nombre. Y a la vez estamos diciendo, mi lealtad es contigo, Jesús. Tú eres mi rey, vivo para ti. Este es mi pacto, en esto creo. Mi fe está cimentada en ti. Todo esto pasa en memoria de Él. La cena del Señor confronta nuestra tendencia a ser olvidadizos, a dar las cosas por sentadas, a movernos rápidamente de una cosa a la otra, de aquí a allá, allá rápido y distraernos con todo lo que encontramos en el mundo. La cena del Señor confronta eso. Nos da un recordatorio, no solo mental, sino físico, por medio de una recreación física donde podemos saborear, donde podemos oler, donde podemos estar presentes en este momento. Y mientras participamos de la cena del Señor, nos estamos repredicando la cruz. Estamos recordando atrás, repredicándonos el mensaje de salvación para vivir a la luz de Él, para vivir representando el amor de Cristo. Vemos atrás, pero a la vez, hasta que Él vuelva. A la vez vemos al frente. La última cena se transformó en la cena del Señor, donde ya no se celebraba la Pascua una vez al año, sino frecuentemente en nuestra iglesia la celebramos una vez al mes. Y al participar como iglesia, como cuerpo de la cena del Señor, nos unimos a la iglesia universal a lo largo de la historia, alrededor del mundo, donde hacen una pausa para ver atrás, pero también para ver hacia adelante y recordar su regreso, anunciar al mundo que Él va a volver y que confiamos en su palabra y que vivimos para algo más grande que nosotros mismos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, donde encontramos el relato de la última cena, las palabras del Señor Jesús son las siguientes: acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Jesús mismo nos dice, hey, vamos a sentarnos en la mesa, voy a volver, voy a corregir todo, voy a hacer todo nuevo en mí, ustedes esperen. Ustedes vivan con este anhelo, con este deseo, en memoria de Él. ¿Y cuál es esta idea hasta que Él vuelva?
En otras palabras, estamos diciendo, nos estamos recordando que Él va a volver y por lo tanto vivimos para algo más grande de lo que nuestros ojos pueden ver. Vivimos para algo más que pagar la hipoteca, para algo más que pagar las cuentas, para algo más que pagar la renta, para algo más que tener un buen negocio, para algo más que un buen retiro, para algo más que un carro más grande, que una casa más grande. Vivimos para algo más grande. Y al recordar que Él va a volver no es una licencia para ser negligente con nuestras responsabilidades y por si ya Jesús viene. No, tenemos que honrarlo en nuestra manera de vivir, pero sí es un llamado a descansar en Jesús y no ser absorbidos por el sistema, por la cultura y quedarnos atrapados ahí, en memoria de Él hasta que Él vuelva. Esto nos habla de un pueblo que es formado por el pasado, pero también formado por el futuro. ¿Se había pensado en eso? Que puedo ser formado por mi futuro. Ninguno de nosotros tiene cicatrices de cosas que le van a pasar la próxima semana. Pero espiritualmente somos formados por medio de la fe cuando orientamos nuestras vidas en verdades eternas que encontramos en su palabra. Y entonces ese anhelo de su venida, esa esperanza viva que tenemos en Él, cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de pensar, cambia todo lo que somos. Cuando estás embarazada, estás esperando 9 meses y empiezas a orquestar tu vida, a organizar tu vida para su llegada. Nosotros como creyentes sabemos que Él va a volver y por eso el futuro forma nuestra manera de vivir al cambiar nuestra manera de pensar, de dirigirnos, de manejar el dinero, de tratar a nuestra esposa, de tratar a nuestros hijos, porque sabemos que viene. Y vivimos tranquilos, porque todo esto va a pasar. Versículo 27, por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor de forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería ¿qué? Examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, su cuerpo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Palabras severas. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, escucha esto, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Aún su disciplina, vemos su gracia en su disciplina al salvarnos de la condenación. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de verdad tienen hambre, que cada uno coma en su casa a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. El capítulo cierra con una advertencia clara y severa a todos los que participen de manera indigna. Ahora, según el texto, ¿cuál es esa manera indigna de tomar la cena? Es claro, Pablo está hablando de esta perspectiva egoísta, individualista, de vivir donde solo pienso en yo, donde desprecio a los demás, donde yo quiero ser el primero en la fila, donde yo quiero comer lo mejor y que todo gira alrededor de mí. Y desprecio a los pobres, a los vulnerables, pero a la vez estas personas que se comportan de esta manera, queda reflejado que no tienen una comprensión profunda y reverente de la cena del Señor. Entonces a la vez están pecando contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, cuando ustedes vienen de manera indigna, están pecando contra el cuerpo de Cristo, contra los demás, están haciendo daño y a la vez están pecando contra Cristo mismo, su cuerpo y su sangre. Y esto saca a la luz porque una de las maneras que llamamos la cena del Señor es comunión. Comunión, el griego koinonia, que también en español es koinonía, porque cuando participamos de la cena del Señor estamos en koinonía, en comunión con Cristo al tomar su cuerpo y su sangre, pero a la vez estamos en koinonía, en comunión con su cuerpo, con los hermanos. Tomás de Aquino lo llama como el sacramento de la unidad y el amor. Por medio de la cena del Señor estamos siendo unidos, recordando el amor que tenemos en Cristo, recordando el amor que tenemos unos a otros. Y por eso resulta tan importante las instrucciones de Pablo. Detente, espera, examínate.
En lugar de división, invita, conecta, abraza al otro. En lugar de abusar de la bebida y la comida y el exceso, comparte, da, sé generoso, regala. En lugar de ser el primero en la fila, cede el paso, espera. No se trata de ti, se trata de Jesús. Y ese llamado para la iglesia de Corinto es el mismo llamado para nosotros hoy. ¿Estamos reflejando a Cristo cuando nos reunimos, iglesia? ¿Estamos representando a Cristo? Porque parece que muchas veces pensamos nada más en nuestro amor para con Él y nos olvidamos del amor para con los otros. Entonces, déjame cerrar con unos 3 puntos que me ayudan a organizar estas ideas que tal vez pueden ser de bendición para ti también. Detente, mira hacia adentro. La instrucción de Pablo. Detente, mira hacia adentro, examínate. Vivimos corriendo al trabajo, corriendo a la casa, corriendo a la iglesia. A veces corremos tanto que no nos podemos detener a pensar, a discernir, a recordar. Por eso Pablo dice, examínate, espera, considera. La cena del Señor nos obliga a frenar, es meter el freno de mano, porque no podemos contemplar la cruz a toda velocidad. Yo recuerdo una vez que junto a mi esposa estábamos viajando a un parque nacional, Yosemite, y cuando íbamos manejando, habían ciertos paisajes que era imposible no ir despacito. Es como, wow. Y en algunos momentos hasta parquear el carro de última hora para bajarnos boquiabiertos a contemplar la belleza. La cena del Señor nos hace poner un freno de mano, detenernos, respirar y contemplar la cruz. No podemos apreciar el Evangelio en modo automático, yendo de una cosa a la otra. Necesitamos detenernos para recordar la severidad de nuestro pecado y las maravillas de la gracia de Cristo. Detente, mira hacia adentro, pero también mira alrededor. La cena no es privada, la fe no florece en aislamiento. Pablo no nos está hablando de una relación entre Jesús y yo y ya, sino que todos los creyentes formamos parte de su cuerpo. Entonces mira alrededor. ¿A quién estás ignorando? ¿A quién le estás causando daño? ¿A quién necesitas perdonar? ¿A quién necesitas ir a pedir perdón? ¿A quién necesitas servir? ¿A quién has tratado con indiferencia? No puedes amar la cabeza que es Cristo y despreciar el cuerpo que es su iglesia. No puedes honrar a Cristo y deshonrar a su iglesia, a los hermanos que Él te ha rodeado. Detente, mira hacia adentro, mira alrededor y finalmente mira hacia Cristo. Al final del día todo se trata de Él. Porque si somos honestos, después de leer este pasaje, todos hemos sido egoístas alguna vez, todos hemos sido indiferentes con la necesidad del otro, todos hemos en algún momento vivido en modo automático en nuestra fe, pero Él no. Él no fue indiferente a nuestra pobreza espiritual. Cuando nosotros estábamos lejos y condenados a muerte, Él se entregó, se acercó a nosotros. Cuando merecíamos juicio, Él tomó nuestro lugar. Cuando no teníamos nada que ofrecer y aún hoy no tenemos nada que ofrecer, Él se entregó por completo y ahora nos invita a su mesa. La cena del Señor no exalta al participante, exalta al Salvador. Iglesia, detengámonos, miremos hacia adentro, examinémonos, pidamos a Dios que Él también nos examine, que saque a la luz lo que no le agrada. Miremos alrededor. Nuestra fe tiene implicaciones en cómo tratamos a los demás. Tiene que importarnos aunque no nos guste. Y finalmente miramos a Él. Fijemos nuestra mirada en Cristo. Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Somos llamados a imitar su actitud. Es por medio de su Espíritu que podemos producir fruto que le agrade a Él. Detente, mira hacia adentro, mira alrededor y mira a Cristo. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por el recordatorio de que somos olvidadizos. Por el recordatorio de que a veces tomamos las cosas por sentadas y vamos de un lado al otro y olvidamos el peso y el significado de lo que celebramos. Gracias por el recordatorio que nos das en tu palabra, de que al formar parte de la cena del Señor estamos recordando tu sacrificio, recordando tu sangre siendo derramada en nuestro lugar. El Cordero de Dios, pagando la deuda por nuestro pecado. Señor, te damos gracias porque a la vez
nos recuerdas que podemos poner nuestra mirada en el futuro que nos espera, una eternidad contigo, donde no hay lágrima, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay injusticia, pero a la vez, en el aquí y en el ahora, al ver atrás, pero también al ver hacia adelante, te pedimos, Señor, que nos guíes por medio de tu Espíritu para vivir vidas que te agraden mientras esperamos tu regreso, para que podamos amarte verdaderamente, obedecerte, seguirte, agradarte y también amar a los demás, al recordar que nos has llamado a eso, a representarte en donde nos has puesto. Padre, te amamos. Oramos esto en tu nombre, Jesús.